Londres, con sus calles húmedas y sus bancos imponentes, guarda secretos más pesados que el oro que custodia. Entre sombras y respetabilidad, una verdad incómoda aguarda a ser revelada. Dime, oyente, ¿desde dónde estás escuchando esta historia? ¿Y qué hora es allá donde estás ahora? Déjamelo saber en los comentarios, porque lo que descubrirás hoy no es solo un crimen, sino el eco de una vergüenza que jamás debía salir a la luz. Ajusta tu mirada, abre bien los oídos. El misterio del banco de Lombard Street acaba de comenzar. El alba londinense siempre me ha producido una impresión, mezcla de melancolía y admiración. Hay una solemnidad en las primeras horas que, más allá del humo de las fábricas y del rumor constante de carruajes, se revela en la manera en que la luz se filtra entre los altos edificios de piedra. Aquella mañana, que hoy vuelvo a evocar con memoria indeleble, la ciudad parecía respirar con la regularidad de un gigante que despierta. Los bancos abrían sus puertas con puntualidad inexorable. Las calles de Lombard Street se poblaban de hombres trajeados con carpetas bajo el brazo, y los pregoneros voceaban las noticias del día con voces que competían con el repiqueteo de las herraduras. No era extraño para mí contemplar este cuadro desde cierta distancia sentimental. Londres, con su magnificencia y sus miserias, ofrecía cada día un escenario apto para los más complejos dramas humanos, y yo había aprendido, gracias a la compañía de mi insigne amigo Sherlock Holmes, que tras cada fachada respetable podía ocultarse una intriga inesperada. Fue en ese contexto donde se desarrolló el asunto que pasó a relatar. Ningún ciudadano de a pie hubiera sospechado que, entre las mismas calles donde el dinero circulaba con la impasibilidad de la sangre en las venas, un misterio aguardaba el ojo clínico de mi compañero. La ciudad despertaba confiada, pero la duda se cernía ya sobre los muros de un banco de renombre. Lombard Street, ese venerable corazón del comercio británico, había sido durante siglos sinónimo de solidez y confianza. Allí se asentaban las instituciones más antiguas, herederas de la respetabilidad de generaciones enteras de banqueros. Sus muros, oscuros y solemnes, parecían prometer seguridad absoluta a los hombres que depositaban allí no solo su oro, sino también su reputación. Yo mismo, al caminar por esa calle, no podía dejar de sentir que cada piedra contenía la gravedad de innumerables transacciones, acuerdos y fortunas amasadas o perdidas en silencio. A los ojos de la ciudadanía, los bancos de Lombard Street eran fortalezas morales, tan inexpugnables como las torres del Parlamento. Sin embargo, la realidad que Holmes y yo estábamos a punto de descubrir demostraría, una vez más, que ni la fachada más respetada puede sustraerse a la debilidad humana. El caso comenzó, como tantos otros, en la tranquilidad del 221B de Baker Street, donde lo cotidiano se transformaba, con la llegada de un visitante, en la antesala de un enigma. Aquella tarde nos hallábamos Holmes y yo en plácida conversación. Él, como solía hacer cuando no había trabajo urgente, acariciaba su violín, arrancando notas graves que parecían reflejar un estado de pensamiento profundo. Yo, en cambio, hojeaba un periódico, entretenido en los pormenores de la vida social. Holmes, sin mirarme, comentó con ironía la superficialidad de algunos artículos, y yo, acostumbrado a sus juicios incisivos, respondí con una sonrisa. Reinaba entre nosotros una calma que, sospecho, pocas veces se prolongaba demasiado, pues el destino parecía complacerse en interrumpir nuestra paz con los más variados asuntos. No tardamos en comprobarlo, pues unos pasos decididos resonaron en la escalera, y poco después, la puerta del salón se abrió para dejar paso a un caballero cuya presencia habría de trastocar aquella serenidad. Era un hombre de porte distinguido, con el cabello ya encanecido en las sienes y la expresión grave de quien carga sobre los hombros un peso invisible. Vestía con impecable corrección, aunque el desorden en su corbata y el temblor de sus manos revelaban una prisa desesperada.
Se presentó como el señor Alistair Grant, director de una de las casas bancarias más reputadas, de Lombard Street. Holmes le indicó que tomara asiento, observándolo con la mirada penetrante que le era característica, mientras yo procuraba ofrecer al visitante un vaso de agua para aliviar su agitación. Grant respiró hondo antes de hablar, como si cada palabra fuera arrancar de su pecho un secreto doloroso. «Señor Holmes», dijo al fin, con voz grave y entrecortada, «vengo a usted en nombre de mi institución y en defensa de mi propio honor. Algo inaudito ha ocurrido en nuestro banco, y temo que la sombra del escándalo caiga sobre mí y los míos». Con la dignidad forzada de quien desea conservar su compostura, el señor Grant relató lo sucedido. La víspera, al revisar la bóveda principal de su banco, habían descubierto la desaparición de títulos y bonos por un valor incalculable. Lo insólito era que la cámara de seguridad no mostraba señales de haber sido forzada. La puerta había permanecido sellada en todo momento, bajo llave y vigilancia. «Es un misterio que desafía toda razón», añadió con voz temblorosa. «Los registros no indican entrada ni salida irregular, y sin embargo, los documentos han desaparecido». «Watson», dijo Holmes dirigiéndose a mí, «he aquí un ejemplo clásico de lo imposible que se vuelve inevitable cuando la mente humana se empeña en ignorar lo evidente». El banquero continuó, subrayando que había sido él mismo quien constató la desaparición junto a sus más estrechos colaboradores. El asunto debía resolverse con urgencia, pues un escándalo semejante, divulgado a la prensa, podía hundir no solo su carrera, sino la confianza pública en la institución. Yo lo escuchaba con creciente compasión, pues aquel hombre parecía al borde del derrumbe. Holmes, en cambio, permanecía sereno, como si cada detalle de aquel relato añadiera una pieza a un rompecabezas invisible para los demás. Mientras Grant se llevaba la mano al rostro, presa de la angustia, mis ojos se detuvieron en su abatimiento. Me conmovía verle así, un hombre de su rango reducido a la incertidumbre de un niño. Sin embargo, Holmes, que se había inclinado hacia adelante, fijó su atención en algo que a mí me pareció de lo más trivial: el puño de la chaqueta del visitante. Un leve pliegue, un hilo suelto quizás, bastaron para que en los ojos de mi amigo brillara una chispa de interés. No pronunció palabra en ese instante, pero sus labios se curvaron en una ligera sonrisa, como quien descubre en medio de la penumbra una luz reveladora. Yo, incapaz de comprender la razón de aquella expresión, me limité a observar, sabiendo que aquel mínimo detalle, inadvertido para todos menos para él, sería el inicio de deducciones más hondas. El edificio se alzaba en Lombard Street como un símbolo pétreo de confianza. Sus columnas de piedra oscura y su frontón severo parecían desafiar al tiempo, proclamando la respetabilidad de la institución que albergaba. Al atravesar las puertas, sentí la misma mezcla de admiración y recelo que me habían provocado siempre aquellos templos de la riqueza. El murmullo de las plumas sobre el papel, el tintinear de las monedas y el paso contenido de los empleados componían un ambiente solemne que inspiraba obediencia. Holmes, con su mirada de halcón, parecía registrar cada detalle: la disposición de los mostradores, la expresión de los guardias, la rigidez de los clientes que esperaban turno. Nada escapaba a su escrutinio. Yo, en cambio, no podía evitar sentir que nos hallábamos en un escenario que exigía la máxima discreción, como si cada pared fuese un testigo severo de secretos demasiado valiosos para confiarse a los oídos del vulgo. «Aquí, Watson», murmuró mi amigo, «la respetabilidad es tan imprescindible como el aire. Sin embargo, a menudo es precisamente esa apariencia lo que sirve de máscara para el engaño». Su tono me produjo un ligero estremecimiento, preludio de que lo que allí descubriríamos pondría a prueba no solo la seguridad del banco, sino también la fe ciega que inspiraba. Fuimos conducidos a una amplia sala revestida de madera oscura,
donde nos aguardaba el directorio del banco. Al frente se hallaba el señor Grant, nuestro visitante de Baker Street, cuya expresión, aunque más controlada, seguía cargada de inquietud. A su derecha, un joven de rostro enérgico y ojos brillantes se presentó como Andrew Keating, subgerente de la institución. A su lado, con gesto contenido y figura erguida, estaba la señorita Clara Rowe, secretaria personal del director. Keating nos estrechó la mano con una fuerza que denotaba ambición, y su voz, clara y decidida, parecía querer probar su valía frente a la presencia de Holmes. Clara, en cambio, apenas asintió, pronunciando unas palabras corteses que no lograron ocultar una frialdad casi glacial. Holmes escuchó sus presentaciones en silencio, con esa atención calculada que parecía penetrar más allá de las formas. Yo, por mi parte, sentí que aquellos rostros ocultaban más de lo que revelaban. El ambiente en la sala estaba impregnado de desconfianza. «Interesante, muy interesante», dijo Holmes en voz baja al apartarnos un momento. «En esta casa, Watson, cada expresión puede ser un balance y cada palabra, una transacción. No olvidemos que el valor de los hombres suele tasarse aquí tanto como el del oro». Observé con detenimiento a los dos empleados que más llamaban nuestra atención. Andrew Keating era joven, de maneras un tanto precipitadas, como quien teme ser subestimado. Su mirada brillaba con un fervor casi ansioso, y sus manos se movían con nerviosismo mientras relataba detalles de la jornada anterior. Noté que, aunque procuraba mostrar lealtad hacia el director, sus palabras estaban impregnadas de un deseo de protagonismo, como si esperara que cualquier éxito recaería en su mérito. La señorita Clara Rowe, en contraste, se mantenía distante, con una compostura que bordeaba la indiferencia. Su voz, cuando se le requería, era clara y medida, sin un ápice de emoción. Había en su porte un aire de disciplina que resultaba difícil no interpretar como frialdad. Sin embargo, percibí que sus ojos, por breves instantes, se apartaban del grupo y se perdían en pensamientos que no compartía con nadie. Holmes permanecía atento a ambos. «¿Qué opinión le merece, Watson?», me susurró. «El uno peca de exceso de ímpetu y la otra de un retraimiento extremo», respondí. «Exacto, ambos extremos», replicó Holmes con una sonrisa apenas perceptible. «Suelen esconder motivos más profundos de lo que aparentan». En medio de nuestra conversación, la puerta se abrió con brusquedad, y un hombre menudo, de gesto enérgico y voz autoritaria, hizo su entrada. Era el inspector Lestrade, a quien bien conocíamos por anteriores colaboraciones. Su presencia llenó la sala con la firme convicción de quien ya tiene resuelto el caso antes incluso de investigarlo. «Señor Grant», exclamó con voz seca, «no hay lugar para el misterio. Se trata de un robo interno, como tantos otros. Algún empleado resentido habrá encontrado ocasión de burlar la vigilancia». Holmes arqueó una ceja y guardó silencio, mientras yo me preguntaba de qué pruebas disponía Lestrade para afirmar aquello con tanta seguridad. El inspector se paseó por la estancia como un general en su campo de batalla, apuntando sospechas hacia los subordinados del banco. «He de decir, Lestrade», comentó Holmes finalmente, «que su celo es loable, pero su prisa en señalar culpables podría nublar la visión de la verdad». El inspector frunció el ceño, acostumbrado a las observaciones punzantes de mi amigo. Ambiente se volvió más denso, como si en aquella sala se hubiera iniciado un duelo entre dos métodos opuestos, la precipitación de la autoridad frente a la fría deducción de la razón. Fuimos conducidos a la cámara de seguridad, una sala subterránea protegida por gruesas paredes de acero y una puerta monumental cuyo mecanismo se decía inviolable. Al penetrar en aquel recinto, sentí la misma reverencia que inspira un santuario. Allí se guardaban no solo riquezas materiales, sino también la confianza de centenares de familias y empresas. Holmes se inclinó con estudiada calma para examinar la cerradura, el umbral
y cada centímetro del suelo. Se detuvo a observar las bisagras, las marcas en el metal y la disposición de las llaves en poder de los directivos. Mientras tanto, Lestrade insistía en que la simplicidad del caso estaba en la traición de un empleado. «Note, Watson», murmuró mi amigo, «cómo la perfección de un cerrojo suele inspirar más fe que la honestidad de los hombres. Sin embargo, nada en el arte humano está libre de vulnerabilidad». Holmes sacó una pequeña lupa de su bolsillo y examinó el interior del mecanismo. Su silencio se prolongó varios minutos, durante los cuales yo contenía el aliento. Cada gesto suyo parecía indicar que algo insólito aguardaba ser revelado. Finalmente se incorporó con una expresión de interés que no escapó a nadie. «Curioso, muy curioso», dijo en voz baja. «El hierro, Watson, guarda más memoria de lo que sus guardianes sospechan». Con esas palabras me dejó con la certeza de que había encontrado un indicio, aunque aún no lo compartiera. Holmes señaló con su dedo la parte interior del mecanismo de la puerta. Allí, entre diminutas hendiduras, se apreciaba un tenue rastro de hollín, casi imperceptible a simple vista. Me incliné para observarlo y comprendí que aquel detalle no podía ser casual. «¿Qué le sugiere, Watson?», preguntó Holmes. «Quizá un descuido de algún obrero que manipuló la cerradura en el pasado», aventuré. «No, mi querido amigo. Este hollín es reciente y se encuentra en un lugar al que ningún operario tendría acceso sin desmontar la estructura entera. Es, por tanto, un intruso quien lo ha dejado». Lestrade, que escuchaba con impaciencia, exclamó: «¡Pamplinas! Podría ser cualquier suciedad arrastrada por el aire». Holmes lo miró con serenidad. «El aire, inspector, no tiene la costumbre de introducir partículas de carbón en un cerrojo cerrado». El hallazgo desconcertó a todos, y yo mismo sentí que el misterio se espesaba. Si la puerta no había sido forzada, y sin embargo contenía tal rastro, ¿qué clase de acceso había utilizado el ladrón? Holmes permaneció en silencio unos segundos, como quien ordena mentalmente las piezas de un rompecabezas invisible. Luego, con voz firme, declaró: «El ladrón no vino de fuera». Nos miramos todos con incredulidad. «¿Cómo puede decir eso?», preguntó Lestrade con tono brusco. Holmes, imperturbable, se acercó a la pared de piedra que rodeaba la bóveda y posó la mano sobre ella. «El hollín es testimonio de una combustión en un espacio reducido. No ha entrado nadie por la puerta. Ha llegado desde abajo, a través de un lugar oculto». Sentí un escalofrío recorrerme. La idea de túneles secretos bajo aquel templo del dinero evocaba peligros insondables. Holmes, con una leve sonrisa, parecía complacerse en haber abierto una grieta en la aparente solidez del banco. «Watson», concluyó, «donde los hombres confían en el hierro y el oro, yo busco la fragilidad de la tierra. Allí encontraremos la verdad». Pocas veces recuerdo una atmósfera tan apacible en nuestra residencia de Baker Street como la de aquella noche. La mesa estaba dispuesta con sobria elegancia, la vajilla relucía bajo la lámpara de gas y el olor del estofado impregnaba la estancia con una calidez doméstica que por instantes parecía alejar toda preocupación. Holmes, con una cortesía poco común en él, me había dejado explayarme en un relato sobre un paciente mío, escuchando con una atención que sospecho más aparente que real. Era un momento de reposo que contrastaba con las tensiones del día. Yo me sentía inclinado a pensar que aquella tranquilidad se prolongaría, pero conocía demasiado bien la naturaleza de mi amigo para confiarme. La calma, en su caso, no era sino el preludio de una tormenta intelectual. Mientras descorchaba una botella de vino, noté que su mirada vagaba hacia el fuego de la chimenea, como si en las brasas se ocultara la clave de un enigma. Aquella serenidad hogareña, tan valiosa para mí, era para él apenas un respiro antes de entregarse de nuevo al misterio. Tras la cena, Holmes tomó su violín y lo apoyó suavemente bajo la barbilla.
De las cuerdas brotaron notas graves y prolongadas que parecían resonar en las paredes como pensamientos convertidos en música. Reconocí en ese sonido un preludio de sus meditaciones más profundas. Cada vibración era, para él, un hilo conductor que lo guiaba hacia conclusiones invisibles para los demás. Yo lo observaba en silencio, consciente de que sus pensamientos estaban lejos de la música. Su mente seguía atrapada en la bóveda, en el hollín que había descubierto, en las contradicciones de los testigos. «Watson», dijo al fin, dejando de tocar, «este caso no se resolverá con la superficie de los hechos. Debemos mirar en las entrañas mismas del edificio. El misterio no reside en las llaves, sino en la tierra que lo sostiene». Holmes encendió su pipa y, entre bocanadas de humo, comenzó a desplegar sus razonamientos. «El banco, querido Watson, no es solo lo que se ve en su fachada de piedra», dijo. «Bajo su suelo se esconde un laberinto de sótanos, túneles y pasadizos olvidados, algunos de ellos anteriores a la misma institución. El rastro de hollín hallado en la cerradura no es un accidente. Apunta a un acceso subterráneo». Yo protesté, con cierta incredulidad, recordando que la bóveda estaba rodeada de muros de hierro y custodiada con celo. «Precisamente por eso», respondió Holmes con firmeza, «nadie intentaría entrar por la puerta principal». El ladrón aprovechó una debilidad que no figura en ningún plano moderno, un pasaje sepultado en el olvido, pero aún útil para quien lo conozca. Me quedé pensativo, consciente de que la magnitud de lo que sugería implicaba una amenaza mayor. Si aquel acceso existía, cualquiera con la información adecuada podía burlar la seguridad del banco. Holmes apartó su pipa y se inclinó hacia mí con ese brillo en los ojos que anunciaba la exposición de una hipótesis. «Hemos de considerar a tres figuras principales», comenzó. «En primer lugar, el señor Andrew Keating, subgerente. Su juventud y ambición lo convierten en candidato idóneo para intentar un golpe arriesgado. El fuego en su oficina, si bien podría ser un accidente, huele más a distracción deliberada». Yo asentí, recordando su nerviosismo en la reunión. «En segundo término», continuó Holmes, «la señorita Clara Rowe. Su compostura helada y su aparente indiferencia ocultan más de lo que muestran. Además, su posición le otorga acceso privilegiado a la correspondencia del director. Y no olvidemos que un guante bordado con iniciales femeninas cayó en los muelles». «¿Y el tercero?», pregunté. «El propio señor Grant», replicó Holmes. «No olvidemos que fue él quien dio la voz de alarma. Los hombres de poder, Watson, no son menos vulnerables al miedo o a la codicia que los de menor rango. Sus motivos podrían ser más oscuros que los de sus subordinados». Yo lo miraba incrédulo. La idea de sospechar del propio director me parecía un exceso, pero sabía que con Holmes nada debía descartarse. Holmes, con la paciencia de un profesor, me expuso cómo cada sospechoso contaba con razones suficientes para delinquir. «Keating», dijo, «es un hombre movido por la ambición. Tal vez se sienta relegado, ansioso por demostrar su valía o por escalar más rápido de lo que la prudencia le permite». Encendió de nuevo su pipa antes de continuar. «La señorita Rowe, en cambio, podría estar motivada por celos profesionales o por un resentimiento oculto. No subestimemos la capacidad de una mente fría para concebir un plan calculado». Hizo una pausa, bajando la voz. «Y Grant, él podría ser víctima de sus propias deudas, ya fueran financieras o morales. Un hombre de su rango puede arriesgarlo todo con tal de salvar su nombre y recurrir a artimañas que lo liberen de un pasado incómodo». Yo me removí en mi asiento, dividido entre la compasión y la sospecha. El misterio parecía más enredado con cada razonamiento, y la red de motivos era tan densa que cualquiera de ellos podría haber movido los hilos. El reloj marcaba casi la medianoche cuando unos golpes urgentes sonaron en la puerta.
Me levanté sobresaltado y abrí para encontrar a un mensajero jadeante que extendió un sobre con la dirección de Holmes. Mi amigo lo tomó con rapidez, lo rasgó y leyó en silencio. Sus facciones se endurecieron al instante. «¿Qué ocurre, Holmes?», pregunté con ansiedad. «Lo inevitable, Watson. El enemigo ha vuelto a moverse. Han intentado prender fuego a unos documentos dentro del banco». Aquella revelación me dejó sin aliento. Si el caso ya era grave, ahora se tornaba más peligroso. No se trataba solo de un robo. Alguien buscaba eliminar pruebas que podían delatarlo. Holmes se levantó con energía, guardó el papel en su bolsillo y tomó su sombrero. «Prepárese, Watson», dijo con voz firme. «Esta partida se juega en las sombras, y nosotros no podemos permitir que el humo delata únicamente la ruina. Hemos de descubrir qué verdad ardía en ese fuego frustrado». Nos disponíamos a retirarnos cuando un repiqueteo urgente en la puerta nos sobresaltó. Era un mensajero del banco, jadeante y con el rostro tiznado de humo. Balbuceó que un fuego se había declarado en la oficina del subgerente y que se temía por la seguridad de los documentos. Holmes reaccionó con la serenidad que siempre mostraba en los momentos críticos. Se levantó de un salto, tomó su sombrero y su abrigo, y con una breve indicación me señaló la puerta. No había lugar para demoras. El trayecto hasta Lombard Street lo recorrimos en un carruaje que avanzaba a toda prisa. Yo no podía dejar de sentir que aquel incendio confirmaba lo que Holmes había anticipado. El ladrón no se conformaba con sustraer, también buscaba borrar pruebas. «La prisa por destruir», murmuró mi amigo durante el trayecto, «suele delatar al culpable más que el robo mismo. Watson, tenga la seguridad de que esta noche obtendremos más de una pista». Su tono no dejaba dudas. Un nuevo capítulo del enigma estaba a punto de abrirse en las sombras del banco. Al llegar al banco, el aire olía a madera chamuscada y papel quemado. El fuego, por fortuna, había sido sofocado con rapidez, y solo quedaban restos de humo flotando en la estancia. Nos condujeron de inmediato al despacho del subgerente Andrew Keating, donde se había iniciado el conato. El lugar era un caos: cajones abiertos, papeles ennegrecidos, un tapete manchado de agua. Holmes, con los ojos fijos en cada rincón, recorría la sala en silencio. Yo percibí que los empleados, reunidos en un pasillo contiguo, murmuraban con nerviosismo, conscientes de que la reputación del banco pendía de un hilo. Keating, pálido y alterado, juraba una y otra vez que nada sabía del fuego. Su insistencia resultaba casi desesperada, y aunque sus palabras podían sonar sinceras, la sospecha ya se había cernido sobre él. Holmes, en cambio, permanecía imperturbable. Su mirada seguía no los gestos de Keating, sino el origen de las llamas, como si supiera que, en medio de aquel desorden, había un detalle que revelaba mucho más de lo que aparentaba. No tardó en aparecer el inspector, Lestrade, con la autoridad de siempre y la impaciencia que tantas veces lo llevaba a conclusiones apresuradas. Apenas echó un vistazo al despacho ennegrecido, señaló con firmeza al subgerente. «Se acabó el misterio», declaró con su tono cortante. «El señor Keating es el culpable. Tenía acceso a este lugar, conocía los horarios y ahora pretende hacernos creer que ignora lo sucedido». Keating protestó con vehemencia, negando cada palabra y alegando su lealtad al banco. Yo, debo admitirlo, me sentí inclinado a creer que sus excusas eran más débiles que su nerviosismo, lo que lo hacía parecer aún más culpable. Holmes, sin embargo, no intervino de inmediato. Se limitó a observar, con esa calma desconcertante, la pugna entre el inspector y el joven. Finalmente, se volvió hacia Lestrade con una media sonrisa. «Inspector, las prisas son buenas para sofocar incendios, pero no para esclarecer misterios. Quizá convenga que observe con mayor detenimiento antes de dictar sentencia». La réplica, seca y punzante, dejó a Lestrade visiblemente contrariado, aunque incapaz de contradecir a mi amigo en aquel momento.
Holmes se agachó cerca del escritorio y examinó el suelo ennegrecido. Después dirigió su atención a un cesto de mimbre, carbonizado en parte. Lo tomó con cuidado y, tras observarlo unos instantes, lo dejó sobre la mesa. «He aquí el verdadero origen del fuego», anunció. Nos acercamos y pude ver que, efectivamente, los papeles chamuscados aún conservaban rastros de tinta. El fuego había comenzado en el interior de ese recipiente, no en los muebles circundantes. «Lo curioso, Watson», prosiguió Holmes, «es que este cesto no se encontraba aquí durante nuestra visita anterior. Fue traído después, con la evidente intención de servir de hornillo improvisado». Lestrade frunció el ceño, molesto. «¿Y qué prueba eso, Holmes?» «Un descuido, nada más». «Al contrario, inspector. Un descuido no se coloca con tanto cuidado bajo el escritorio. Aquí hay cálculo». El culpable no quería destruir la oficina, sino documentos concretos. El fuego debía parecer un accidente, pero contener un propósito muy definido. Yo miré el cesto con renovada atención. La lógica de Holmes resultaba tan evidente como inquietante. Alguien, en efecto, había planeado aquel fuego como una maniobra para desviar la sospecha. El misterio crecía, y con él la necesidad de descubrir qué papel concreto había ardido en esas llamas. En ese instante apareció la señorita Clara Rowe. Su rostro estaba pálido, y aunque intentaba mantener la compostura, sus manos temblaban visiblemente. Alegó que había acudido tan pronto como oyó hablar del incendio, y que estaba dispuesta a colaborar en todo lo necesario. Yo, que había reparado en su fría serenidad durante nuestro primer encuentro, me sorprendí al verla tan turbada. Parecía como si algo más que el fuego la atormentara. Sus ojos evitaban los de Keating, y en su voz se percibía un hilo de tensión mal disimulado. Holmes la observó con atención, pero no dijo palabra. Solo tomó nota mental de cada gesto, cada vacilación. Era evidente que la secretaria sabía más de lo que estaba dispuesta a revelar. Lestrade, al notar su nerviosismo, pareció convencido de su culpabilidad. Pero Holmes, lejos de apuntar contra ella, se limitó a encender un cigarrillo y volver la vista hacia el escritorio, como si el verdadero secreto se hallara en los objetos y no en las personas. Holmes, con esa precisión que lo caracterizaba, se agachó de pronto junto al escritorio. Recogió un objeto caído en la penumbra, una pluma estilográfica de fino acabado, con incrustaciones plateadas. La sostuvo a contraluz y sonrió de manera enigmática. «Curioso hallazgo», murmuró. Yo, intrigado, pregunté qué podía tener de especial un simple instrumento de escritura. «Watson, esta pluma no pertenece al señor Keating. Es demasiado refinada para el gusto de un joven ambicioso como él, que apenas comienza a forjar su fortuna. Obedece, más bien, a la mano de alguien acostumbrado a la elegancia y a los detalles caros». Lestrade bufó con impaciencia. «¿Y qué prueba eso? Podría haberla dejado cualquiera». «Exacto, inspector», respondió Holmes con ironía. «Y en el cualquiera se encuentra la clave. Esta pluma se ha caído en el momento de alimentar el fuego, lo que nos acerca mucho más al culpable real». Yo contemplaba la pluma con creciente interés. Aquello era, sin duda, más revelador que las protestas de Keating o las evasivas de Clara. El incendio, lejos de ocultar, había dejado tras de sí un indicio precioso. El enigma no hacía más que intensificarse. Confieso que mi ánimo se inclinaba hacia la culpabilidad de Keating. Su nerviosismo, la localización del incendio en su oficina y las acusaciones de Lestrade parecían suficientes para condenarlo. Holmes, sin embargo, mantenía su enigmática serenidad. «Watson», me dijo en voz baja, «las apariencias son las armas preferidas de los culpables. Cuanto más evidentes resultan, más necesario es desconfiar de ellas». Yo lo miré, dubitativo, comprendiendo que, una vez más, debía dejarme guiar por la lógica de su mente superior. Holmes sostuvo la pluma entre sus dedos y la giró lentamente.
El culpable, dijo al fin, escribe con una mano demasiado elegante para ser la de un subgerente atolondrado. Su afirmación dejó un silencio pesado en la sala. Yo percibí que Lestrade contenía la réplica, y que Clara Rowe bajaba aún más la vista. Keating, por su parte, parecía dividido entre el alivio y la confusión. Holmes guardó la pluma en su bolsillo, como quien custodia una pieza de un engranaje invisible. Sabía que pronto revelaría más, pero por ahora prefería dejar que la duda se extendiera. Al caer la tarde, Lombard Street adquiría un aspecto distinto, casi espectral. Los carruajes disminuían su tránsito y el silencio se extendía por las fachadas solemnes de los bancos, que parecían erguirse como gigantes dormidos. Las luces de gas proyectaban destellos amarillentos sobre las losas húmedas, y los escasos transeúntes caminaban con prisa, como si temieran prolongar su estancia en aquel distrito donde el dinero reposaba bajo bóvedas insondables. Holmes avanzaba a mi lado con paso seguro, su mirada registrando cada sombra, cada movimiento. Yo, en cambio, no podía evitar sentir cierto desasosiego. Había algo en la quietud de aquellas calles que me parecía un aviso. El respeto reverencial que inspiraban de día se transformaba en misterio opresivo al anochecer. «Note, Watson», dijo Holmes en voz baja, «cómo el silencio es tan revelador como el bullicio. La ausencia de ruido en estos lugares habla de secretos que prefieren permanecer enterrados». Sus palabras resonaron en mi ánimo. Presentía que aquella noche no nos traería certezas, sino nuevas preguntas. Y, en efecto, apenas iniciábamos un recorrido que habría de mostrarnos el rostro oculto de Lombard Street. Holmes decidió desviarse hacia los callejones que circundaban el banco, donde se alineaban tabernas frecuentadas por mozos de carga, impresores y empleados menores. El contraste con la solemnidad de Lombard Street era evidente. Allí reinaba un murmullo de voces ásperas, risas forzadas y vasos que chocaban con estrépito. Nos sentamos discretamente en un rincón. Holmes fingía indiferencia, pero sus ojos agudos se posaban en cada rostro. Interrogaba a los parroquianos con la sutileza de preguntas casuales, disfrazando su interés bajo la apariencia de simple conversación. Yo, menos diestro en tales artes, me limité a escuchar. Algunos hombres murmuraban sobre la seguridad del banco. Otros insinuaban que ciertas llaves habían sido copiadas en secreto. Un individuo, con aliento cargado de ginebra, mencionó un paso viejo bajo la calle, aunque pronto se corrigió, como arrepentido de su indiscreción. Holmes no reaccionó, pero yo noté el leve arqueo de sus cejas. Aquella alusión coincidía con su hipótesis. Salimos de la taberna sin llamar demasiado la atención, aunque con la impresión de haber recogido más de una semilla de verdad. A escasa distancia, Holmes se dirigió a un taller de impresión cuya puerta aún permanecía abierta. Dentro, un hombre de manos manchadas de tinta atendía las prensas. Nos recibió con cautela, y Holmes, con la excusa de encargar unas tarjetas, observó detenidamente el lugar. Vi cómo mi amigo recogía un trozo de papel arrugado que yacía en el suelo. Eran pruebas tipográficas con nombres y cifras que me resultaron incomprensibles. El impresor, visiblemente incómodo, trató de arrebatárselas, pero Holmes, con tono afable, las devolvió al instante. «Curioso negocio el suyo», comentó mi amigo con aire distraído. «En Londres hasta la tinta guarda secretos». No añadió nada más, pero yo comprendí que aquella visita no había sido en vano. Holmes había advertido un vínculo entre aquel taller y los documentos bancarios. De regreso hacia el banco, Holmes solicitó consultar unos antiguos registros municipales. En ellos encontramos referencias a construcciones subterráneas de la época romana que atravesaban esa parte de la ciudad. Muchos de aquellos pasadizos habían sido sellados, pero algunos, según las notas marginales, permanecían accesibles aunque en desuso. Holmes, con un dedo sobre el pergamino amarillento, me señaló un corredor que pasaba justo bajo la sede del banco. «Aquí, Watson, está la clave.
Cuando los hombres creen haber construido fortalezas inexpugnables, olvidan que sus cimientos reposan sobre la fragilidad del pasado. El hallazgo me produjo un estremecimiento. Imaginaba aquellas galerías oscuras, convertidas ahora en puertas invisibles para el ladrón. Comprendí entonces que el misterio del hollín cobraba nuevo sentido. Era la huella de una incursión desde lo profundo, no desde lo visible. Holmes cerró el registro con decisión. Sabía que, tarde o temprano, tendríamos que descender a ese reino oculto bajo la respetable fachada de Lombard Street. Cuando regresamos al banco, Holmes pidió examinar nuevamente las oficinas. Fue entonces cuando reparó en un detalle que yo había pasado por alto. En un archivador de hierro, junto a los documentos de menor importancia, había huellas de tierra húmeda, pequeñas manchas oscuras que no podían proceder de un zapato corriente. «Observe, Watson», dijo inclinándose. «El barro es fresco y contiene partículas de arcilla. No ha venido de la calle, sino de un lugar subterráneo». Me incliné para verlo y confirmé lo evidente. Alguien había manipulado aquel mueble con manos manchadas de tierra. El hallazgo resultaba tan inquietante como revelador. Lestrade, que nos acompañaba, frunció el ceño. «¿Y qué prueba esto, Holmes?» «Prueba, inspector», replicó mi amigo con calma, «que el ladrón no se contenta con los pasadizos. También utiliza sus frutos para ocultar lo que roba». El silencio se hizo pesado. Comprendí que nos hallábamos más cerca de la verdad, pero también más expuestos al peligro que acechaba en las entrañas de la ciudad. Abandonamos el banco pasada la medianoche. El aire frío calaba hasta los huesos y las calles estaban casi desiertas. Caminábamos hacia Baker Street cuando sentí una extraña incomodidad, como si una mirada invisible nos acompañara. «Holmes», dije en voz baja, «juraría que alguien nos sigue». «No lo jure, Watson, asegúrese», respondió sin alterar el paso. Giré discretamente la cabeza y creí distinguir una sombra que se escabullía en la penumbra. No pude identificarla, pero mi intuición me decía que no era casualidad. Holmes apretó el paso, aunque su expresión seguía serena. Yo, en cambio, sentía que la amenaza crecía con cada esquina. La presencia se hizo más evidente cuando doblamos hacia calles menos transitadas. A cada paso nuestro, un eco se repetía a corta distancia, como una respiración oculta en la oscuridad. Yo contenía el impulso de volverme bruscamente, pero Holmes me hizo una señal para mantener la calma. «La caza no siempre la emprende el cazador», susurró. «Esta noche, Watson, nosotros somos la presa». Aceleramos el ritmo y, de reojo, distinguí una silueta que se escurría entre las sombras, siempre a la misma distancia, ni demasiado lejos para perderla, ni demasiado cerca para ser reconocida. Cuando llegamos a la intersección principal, Holmes se detuvo un instante y fingió ajustarse el abrigo. En ese gesto calculado, advertí que evaluaba la situación con fría precisión. «¿Quién nos sigue?», murmuró. «No busca atacarnos aún. Quiere vigilarnos. Y eso, mi querido amigo, es quizá más peligroso que un golpe inmediato». Sentí un escalofrío recorrerme. La noche, que ya era inquietante, se transformó en un escenario de acecho silencioso. El silencio de las calles desiertas resultaba casi insoportable, roto tan solo por el eco de nuestros propios pasos. A cada esquina que doblábamos, sentía en la nuca la presión invisible de una mirada. No era sugestión, de eso estaba seguro. El compás de un tercer paso resonaba tras nosotros, más leve, más cauteloso, pero innegable. «Holmes», susurré con aprensión. «Alguien nos sigue». Mi amigo, lejos de mostrar inquietud, esbozó una leve sonrisa. «Lo sé, Watson. Hace ya 2 calles que escucho la cadencia. Nuestro acompañante tiene experiencia en el arte de pasar desapercibido, aunque no la suficiente». Su calma contrastaba con el desasosiego que me embargaba. Las sombras parecían multiplicarse, y cada lámpara de gas proyectaba figuras fantasmales en los muros.
El aire frío aumentaba la sensación de persecución, como si la misma ciudad se hubiera convertido en cómplice del desconocido. Holmes continuó caminando con naturalidad, pero yo advertí la tensión en su porte, como el de un felino que espera el momento de saltar. No sabíamos quién era ni qué buscaba, pero la certeza de su presencia era el anuncio de un peligro latente. De pronto, Holmes se volvió hacia mí con un gesto rápido. «Ahora, Watson». Aceleramos el paso y nos internamos por un laberinto de callejones estrechos, buscando obligar a nuestro perseguidor a descubrirse. El eco de sus pasos se hizo más veloz, y por momentos llegué a creer que casi podía sentir su aliento en la espalda. Las fachadas oscuras parecían cerrarse sobre nosotros, y la humedad del pavimento hacía resbalar mis botas. Mi corazón latía con violencia, no tanto por el esfuerzo como por la tensión de aquella caza invertida. Holmes giró de improviso por un pasadizo, con la esperanza de sorprender al desconocido en una emboscada improvisada. Nos detuvimos en silencio, conteniendo la respiración. Durante unos segundos reinó un mutismo absoluto. «Ha detenido sus pasos», murmuré. «No, Watson», corrigió Holmes con su fría seguridad. «Se ha adelantado. Este hombre conoce los recovecos de la ciudad mejor de lo que imaginábamos». En ese instante, un ruido metálico retumbó a lo lejos. Nuestro perseguidor, lejos de quedar atrapado, nos había conducido hacia un terreno elegido por él. Seguimos la pista del ruido, que nos condujo hasta la ribera del Támesis. El olor salobre y el crujido de los maderos nos envolvieron de inmediato. Los muelles, envueltos en penumbra, eran un escenario propicio para toda clase de encuentros clandestinos. Holmes avanzaba con determinación, mientras yo luchaba por mantener la vista fija en cada sombra. Unas siluetas de barcazas oscilaban en el agua oscura, y el rumor de las olas contra los pilotes parecía amplificar cada movimiento. De pronto, lo vimos. Una figura esquiva, que corría entre los almacenes con la agilidad de quien conoce cada tablón y cada vereda. Intentamos acortar la distancia, pero el desconocido se desvaneció tras un portón de hierro que se cerró con estrépito. Holmes se detuvo, respirando hondo. «Ha elegido el terreno, Watson, y nosotros hemos llegado tarde». Yo me sentí frustrado. La persecución nos había dejado con las manos vacías. Sin embargo, conocía demasiado bien a Holmes para saber que hasta una derrota parcial podía ofrecerle material de deducción. No tardaría en demostrármelo. Holmes se inclinó de pronto junto a los maderos del muelle. Allí, a la luz mortecina de un farol, recogió un objeto que había quedado abandonado en la fuga. Un guante de cuero fino, de confección impecable. Lo examinó con cuidado, y sus labios dibujaron esa enigmática sonrisa que tantas veces había precedido a una revelación inesperada. «¿Qué ha encontrado, Holmes?», pregunté, inclinándome sobre él. «Un error, Watson, el primer error de nuestro perseguidor». Me mostró el guante, y entonces advertí algo que me sobresaltó. En el interior del puño estaban bordadas unas iniciales femeninas. «Clara Rowe», susurré, recordando el nombre de la secretaria. «Así es», respondió Holmes. «Al menos eso es lo que alguien pretende hacernos creer». Sus palabras me dejaron perplejo. Si el objeto pertenecía realmente a la joven, era una prueba comprometedora. Pero la serenidad de mi amigo me indicó que no debía apresurarme a sacar conclusiones. Holmes guardó el guante en su bolsillo con gesto calculado. «Este hallazgo», dijo con voz grave, «no nos acerca tanto a Clara como al ingenio del verdadero culpable». El regreso hacia Baker Street estuvo marcado por un silencio reflexivo. No podía apartar de mi mente la imagen del guante bordado. Recordaba a Clara Rowe en la oficina, tan fría y contenida, con un nerviosismo apenas disimulado durante el incendio. ¿Era posible que aquella mujer, que se mostraba distante e impecable, estuviera en el centro del complot? «Holmes», dije finalmente, «¿no le parece que el hallazgo es demasiado evidente?»
Él sonrió con indulgencia. Justamente, Watson, demasiado evidente. Esa es la primera señal de la trampa. Sin embargo, mi mente seguía inclinándose a sospechar de ella. Tenía acceso privilegiado a los documentos, conocía las rutinas del banco, y estaba más cerca del señor Grant que nadie. ¿No era lógico pensar que, bajo su frialdad, se ocultara un propósito criminal? Holmes no replicó de inmediato, lo cual aumentó mi incertidumbre. Sabía que, hasta no reunir todas las piezas, no revelaría su conclusión. Y, mientras tanto, la sombra de la señorita Rose se alzaba ante mí como la más probable de las culpables. Al llegar a nuestro alojamiento, Holmes se dejó caer en su sillón favorito y extrajo el guante del bolsillo. Lo sostuvo bajo la lámpara y volvió a observar las iniciales bordadas. Mire con atención, Watson. Este guante fue colocado con demasiado cuidado en el lugar de la huida. ¿Ha notado que estaba casi en el centro del muelle, donde la vista no podía pasarlo por alto? Asentí, comprendiendo la insinuación. Un culpable hábil deja atrás huellas que no pueden negarse, pero un culpable brillante siembra pruebas que invitan a acusar a otro. Aquí no hubo descuido, sino intención. Sus palabras me impresionaron. Lo que para mí era una prueba de peso, para él era la confirmación de una estratagema. Tenga paciencia, Watson, añadió. El guante nos dice mucho, pero no sobre Clara Rowe. Nos habla más bien del ingenio de quien pretende dirigir nuestras sospechas hacia ella. Me quedé en silencio, con la mente dividida entre la lógica de Holmes y mi propia intuición. Apenas había concluido nuestra conversación cuando unos golpes urgentes resonaron en la puerta. Era un mensajero, exhausto, que entregó a Holmes una nota escrita con trazo apresurado. Mi amigo la leyó en silencio, y vi cómo su rostro adquiría una gravedad inusitada. Watson, dijo con voz firme, el banco ha sufrido un segundo golpe. Me quedé helado. ¿Otro robo? Así es. Esta vez no han tocado dinero ni títulos, sino correspondencia privada. El director Grant exige nuestra presencia inmediata. Sentí un escalofrío. El caso, que ya era complejo, adquiría ahora tintes aún más oscuros. Si el objetivo no eran las riquezas materiales, ¿qué secretos podían tener tanto valor como para arriesgarlo todo en una nueva incursión? Holmes tomó su abrigo con gesto resuelto. Prepárese, Watson. El adversario con el que jugamos no busca oro ni papel, moneda. Persigue algo más letal, la ruina moral de un hombre poderoso. Y esa, créame, es una amenaza más peligrosa que cualquier pistola. La noticia del nuevo robo cayó como un mazazo sobre todos los presentes. A pesar de la guardia policial dispuesta por Lestrade, con hombres apostados en cada acceso y corredores vigilados, alguien había logrado penetrar nuevamente en el Sancta Sanctorum del banco. El inspector, visiblemente irritado, intentaba justificar lo ocurrido, pero su discurso sonaba vacío. Los agentes miraban al suelo, conscientes de que su fracaso se había convertido en un espectáculo de vergüenza. Holmes, en cambio, permanecía imperturbable. Sus ojos fríos recorrían la escena con una calma que contrastaba con la agitación general. «Una vez más, Watson», murmuró a mi oído, «la disciplina militar es insuficiente cuando se enfrenta a la astucia». Yo sentí, con un extraño estremecimiento, que aquel intruso invisible jugaba con nosotros como un gato con su presa. La humillación no era solo para Lestrade, sino para la misma seguridad de Londres. Holmes pidió de inmediato que se le mostrara lo que había sido sustraído. La expectación fue grande. Todos esperaban descubrir lingotes, bonos o cheques de valor incalculable. Sin embargo, lo que apareció fue un simple sobre de papel, lacrado pero ya abierto, cuyo contenido había desaparecido. El director Grant palideció al verlo. Intentó mantener la compostura, pero sus manos temblorosas lo traicionaban. «No lo comprendo», murmuré. «¿Para qué arriesgar tanto por unas cartas?»
Holmes me lanzó una mirada cargada de significado. Justamente, mi querido Watson, cuando un ladrón desprecia el oro y busca papel, es porque ese papel encierra un poder mayor que cualquier fortuna. Lestrade masculló una protesta, incapaz de entender cómo un sobre podía tener tanta importancia. Pero yo ya percibía que aquel hallazgo trastocaba toda la lógica del caso. El semblante del señor Grant se había vuelto sombrío. Su voz vacilaba y evitaba responder a las preguntas directas de Holmes. Fue entonces cuando mi amigo, con la cortesía incisiva que lo caracterizaba, mencionó el nombre de un político influyente cuyas conexiones eran bien conocidas en los círculos de Westminster. El efecto fue inmediato. Grant se desplomó en una silla, como si el aire hubiera abandonado sus pulmones. Esas cartas, balbuceó, no tenían por qué salir de mi despacho. Eran confidenciales. Holmes lo contemplaba con frialdad. La confidencialidad, señor, suele ser el manto con que se cubre lo inconfesable. Comprendí que nos encontrábamos ante algo mucho más peligroso que un robo común. Las sombras del poder político se proyectaban ahora sobre el caso, y en ellas el señor Grant aparecía como pieza clave. Fue en aquel instante cuando tomé plena conciencia de la magnitud del asunto. Ya no estábamos frente a un ladrón de bancos, sino frente a un arquitecto de escándalos, capaz de desatar una tormenta en la esfera pública. Imaginé los titulares, los rumores que recorrerían los clubes y periódicos de Londres, la estupefacción de una sociedad que aún confiaba en la incorruptibilidad de sus instituciones financieras. Holmes, con voz serena, interrumpió mis pensamientos. Watson, la codicia destruye fortunas, pero el escándalo destruye reputaciones. Y en este mundo, créame, una reputación vale más que 1000 cofres de oro. El inspector Lestrade, aún desconcertado, parecía incapaz de valorar el alcance de aquellas palabras. Yo, en cambio, comprendí que nos hallábamos en el umbral de un desastre político y social. El espectro del escándalo se cernía sobre el banco y sobre toda Lombard Street. Holmes pidió silencio y, de pie en medio de la sala, comenzó a exponer su razonamiento con la claridad de un profesor ante sus alumnos. Caballeros, hasta ahora hemos supuesto que el objetivo del ladrón era el dinero, pero permítanme recordarles un detalle. En ambas ocasiones, el botín material permaneció intacto. Ni un lingote, ni un bono, ni un cheque han desaparecido. Lo que sí ha desaparecido, en cambio, son documentos capaces de comprometer a hombres poderosos. Se inclinó levemente hacia adelante. Su voz adquirió un matiz incisivo. El incendio no fue más que un intento de destruir pruebas. El primer robo, una distracción calculada. Y el segundo, la confirmación de que lo que se persigue es la información. El oro del banco ha sido apenas el telón de fondo. El verdadero objetivo ha sido, desde el principio, el poder del chantaje. Los murmullos se extendieron en la sala. Grant cerró los ojos, como quien escucha la sentencia de un juez. Lestrade, enrojecido, buscaba argumentos que no hallaba. Yo, en mi interior, no pude evitar sentir un estremecimiento. El enemigo que enfrentábamos no era ya un ladrón, sino un estratega del descrédito, alguien que comerciaba con secretos más valiosos que el oro. Holmes solicitó examinar el archivador del que había desaparecido el sobre. Con la minuciosidad que le era propia, señaló algunos papeles olvidados, borradores de correspondencia que dejaban entrever favores políticos, concesiones irregulares y compromisos de dudosa legalidad. Imagínelo, Watson, me dijo en voz baja. Un adversario en posesión de estas cartas puede arruinar la carrera de un político, arrastrar al descrédito a un banquero y manipular ambos poderes a su antojo. ¿Ve ahora la magnitud de la jugada? Asentí con gravedad. Comprendía que lo que estaba en juego era más que la seguridad de un banco. Era la estabilidad misma de una red de influencias. Un secreto bien guardado es una fortaleza, pero en manos equivocadas se convierte en dinamita.
añadió Holmes, encendiendo su pipa. Miré al señor Grant, que parecía hundirse más y más en su asiento. Su silencio era más revelador que cualquier confesión. Los documentos robados no solo podían arruinarlo a él, sino arrastrar consigo a figuras que jamás admitirían su dependencia de un banquero en declive. El ladrón había conseguido un arma invisible pero devastadora, y nosotros, atrapados en medio, teníamos la misión de anticiparnos antes de que aquel poder se desatara sobre la opinión pública. Holmes se volvió hacia el director Grant con una intensidad que heló la sangre en mis venas. Sus ojos, penetrantes y serenos, parecían atravesar las últimas defensas del banquero. «Dígame, señor», dijo con voz firme, «¿qué teme usted más, la ruina financiera o la vergüenza pública?» El silencio que siguió fue sofocante. Grant no respondió. Apenas logró llevarse un pañuelo a la frente para enjugar el sudor que brotaba a raudales. La pregunta de Holmes, más que una acusación, era un juicio moral. Yo lo observaba con creciente inquietud. Aquel hombre, que en su despacho se mostraba seguro y respetado, ahora se desmoronaba como un castillo de naipes. Holmes no insistió. Sabía que no era necesaria una respuesta verbal. El gesto, la turbación, lo decían todo. Lestrade miraba alternativamente a Holmes y a Grant, como si no comprendiera del todo el alcance del drama que se desarrollaba ante sus ojos. Yo, en cambio, sentí que estábamos ya a las puertas de la verdad. Una verdad que, de hacerse pública, podría estremecer a Londres entero. Aquella tarde, el 221B de Baker Street adquirió un aire distinto. Holmes, con una serenidad calculada, había convocado en su propio salón a todos los implicados en el caso. El director Grant, el joven subgerente Andrew Keating, la señorita Clara Rowe y el inspector Lestrade. La reunión, tan inesperada como forzada, sorprendió a todos, pues era poco frecuente que mi amigo utilizara su propio hogar como escenario de confrontación. Yo mismo sentía un cosquilleo de expectación. Conocía demasiado bien sus métodos para saber que la cita no respondía al azar. El salón estaba dispuesto con sobria cortesía, pero bajo aquella apariencia de hospitalidad se ocultaba la trampa tendida por el ingenio de Holmes. Grant entró con paso inseguro. Keating, con una mezcla de desdén y nerviosismo. Clara, reservada como siempre, aunque con la mirada esquiva. Lestrade, en cambio, irradiaba desconfianza, como si sospechara que Holmes estaba a punto de humillarlo una vez más. Holmes se limitó a sonreír y ofrecer asiento a los presentes. Yo, como cronista de aquella escena, percibía que lo que estaba a punto de suceder marcaría un desenlace ineludible. La calma era solo la antesala de una revelación cuidadosamente planeada. Cuando todos estuvieron acomodados, Holmes tomó un sobre del escritorio y lo sostuvo con 2 dedos, de manera que todos pudieran verlo. «Señores», dijo con voz tranquila, «en mis manos tengo un documento que contiene la clave de este misterio. En breve se sabrá quién es el verdadero culpable». Yo, intrigado, lo observaba con creciente atención. Al verme, Holmes se inclinó y murmuró apenas para que lo oyera. «No se alarme, Watson. Esta carta es una falsificación que yo mismo he elaborado. Su propósito no es probar, sino provocar». Comprendí de inmediato. Mi amigo no esperaba que el contenido del sobre resolviera el enigma, sino que la mera existencia del mismo obligara al culpable a traicionarse a sí mismo. Grant fijó la vista en el sobre con una rigidez alarmante. Clara palideció. Keating frunció el ceño, incapaz de disimular su curiosidad. Lestrade, por su parte, parecía irritado, como si sospechara que Holmes jugaba con artificios teatrales. Holmes dejó el sobre la mesa, en el centro del salón, como un cebo. El silencio que siguió me confirmó que la trampa había comenzado a cerrarse. Nunca olvidaré la atmósfera de aquel momento. El salón, normalmente cálido y acogedor, se había transformado en una cámara de tensiones invisibles. Nadie se movía,
Nadie hablaba. Solo el tic-tac del reloj de la repisa marcaba el compás de la espera. Yo observaba los rostros. Clara, con los labios apretados, miraba al suelo. Keating jugueteaba con el reloj de bolsillo, fingiendo indiferencia. Lestrade se removía incómodo, mascullando en silencio. Y Grant, rígido, parecía incapaz de apartar la vista del sobre colocado por Holmes. Holmes, como un director de orquesta que espera el instante justo, permanecía recostado en su sillón, con las manos entrelazadas y la mirada fija en los invitados. Su serenidad no hacía sino aumentar la tensión de los demás. Yo mismo sentía que el aire se espesaba, como si cualquier palabra pudiera hacer estallar un conflicto. La expectación era insoportable, y sin embargo, formaba parte de la estrategia de Holmes. El silencio se convertía en un espejo que devolvía, multiplicados, los gestos involuntarios de cada sospechoso. Fue entonces cuando advertí un leve temblor en la mano del señor Grant. Grant, que hasta entonces se había esforzado por mantener una compostura digna, comenzó a delatarse en detalles mínimos. Se llevó varias veces el pañuelo a la frente, aunque la sala no estaba calurosa. Humedeció sus labios con frecuencia, como si la garganta se le secara, y jugueteó nerviosamente con la cadena de su reloj, sin darse cuenta de que todos podíamos percibirlo. Holmes, sin apartar la vista de él, preguntó con voz neutra. ¿Se encuentra usted bien, señor Grant? Perfectamente, respondió con un hilo de voz que apenas ocultaba la ansiedad. Yo, que había visto a aquel hombre en su despacho, seguro de sí mismo y revestido de autoridad, apenas podía reconocerlo ahora. Parecía un reo frente al tribunal invisible que Holmes había levantado en nuestro propio salón. Clara lo miraba de soslayo, y Keating, al percibir su nerviosismo, adoptó una mueca irónica que no pasó desapercibida para mí. Lestrade frunció el ceño, confuso. Holmes, entretanto, permanecía inmóvil, como un cazador que contempla a la presa atrapada en la red. Yo supe, entonces, que la trampa estaba funcionando. Holmes se irguió lentamente en su sillón y dejó que su mirada recorriera uno a uno los rostros presentes. La intensidad de sus ojos era tal que cada persona, al ser observada, parecía retroceder instintivamente. Cuando su atención se posó sobre Clara, la joven desvió la vista con timidez. Al mirar a Keating, éste sostuvo el reto unos segundos antes de apartar la mirada. Lestrade respondió con fastidio, consciente de que no era él el investigado. Finalmente, Holmes fijó los ojos en el señor Grant. Fue como si todo el peso del razonamiento y de la evidencia invisible se concentrara en esa mirada. El banquero titubeó, intentó sostener el gesto, pero su semblante se descompuso. El sudor resbalaba por sus sienes, y sus manos no encontraban reposo. Yo comprendí que no se trataba de un simple examen visual, era un acto de dominio psicológico. Holmes, con aquella mirada, parecía arrancar una confesión sin necesidad de palabras, y el señor Grant, incapaz de resistir, bajó finalmente la vista, como si reconociera que el juego había terminado. El silencio se hizo absoluto. Holmes, con voz grave y pausada, rompió la tensión. «Señores», dijo, «el misterio del banco de Lombard Street ha llegado a su desenlace. El verdadero culpable se encuentra sentado en esta sala, y no hay ya escapatoria posible». Todos contuvieron la respiración. Vi cómo Clara se llevó una mano al pecho, cómo Keating apretaba los labios con furia contenida, y cómo Lestrade, incrédulo, abría los ojos con expectación. Holmes señaló el sobre falsificado. «Este documento», prosiguió, «no contiene nada, pero ha servido para desenmascarar a quien lo teme más que a la justicia misma». Entonces volvió su mirada hacia Grant, que en ese instante dejó escapar un suspiro ahogado, como si todo el aire se le escapara. Yo comprendí que estábamos a un paso de la verdad completa, y que Holmes, en su tiempo preciso, revelaría el alcance de la trama. Pero aquella noche,
En el salón de Baker Street, la sentencia había sido pronunciada. El culpable estaba allí, y lo sabía. El salón de Baker Street permanecía en un silencio sepulcral. Las cortinas cerradas aislaban el bullicio de la ciudad, y la luz de la lámpara se derramaba sobre los rostros tensos de los presentes. Clara Rowe parecía contener el aliento. Keating crispaba los puños en sus rodillas, y el director Grant se debatía entre la rigidez y el sudor frío. Lestrade, con el gesto torvo, aguardaba impaciente la explicación que, una vez más, debía llegar de los labios de Holmes. Yo, sentado a un lado, no podía apartar mis ojos de mi amigo. Sabía que el momento decisivo había llegado, y que cada palabra suya caería como un martillo sobre las conciencias reunidas. Holmes, sin prisa alguna, encendió su pipa y dejó que el humo ascendiera lentamente. Luego, con un leve movimiento de cabeza, fijó sus ojos grises en el señor Grant. El ambiente parecía a punto de estallar. «Señores», dijo al fin, «el misterio que nos ha traído hasta aquí no es más que un velo. Ha llegado la hora de rasgarlo y mostrar el rostro verdadero de esta trama». Con la calma de un cirujano que se dispone a operar, Holmes extendió el dedo y señaló directamente al señor Grant. «El verdadero autor de este enredo», proclamó, «no es otro que el propio director del banco de Lombard Street». Un murmullo recorrió la sala. Grant abrió la boca como para protestar, pero las palabras se le ahogaron en la garganta. «Desde el primer robo», prosiguió Holmes, «todo fue cuidadosamente preparado para desviar la atención. El señor Grant fingió ser víctima de un audaz intruso, cuando en realidad él mismo manipulaba cada pieza del tablero». Lestrade frunció el ceño, incrédulo. «¡Pero eso es imposible!», exclamó. «¿Cómo podría un hombre de su posición arriesgarlo todo?». Holmes lo miró con fría severidad. «Inspector, la posición de un hombre no lo libra de la ambición ni del miedo. Al contrario, lo convierte en esclavo de ambos». Yo sentí un estremecimiento. El honorable banquero, respetado en toda la ciudad, aparecía de pronto bajo la luz cruda de la verdad como el autor de un fraude calculado. Holmes prosiguió, desarrollando su razonamiento con la precisión de un maestro que despliega sus notas ante la clase. El señor Grant había incurrido en especulaciones financieras temerarias. Sus inversiones, lejos de darle beneficios, lo llevaron a pérdidas considerables que, de hacerse públicas, habrían arruinado su prestigio y su carrera. Grant se removió incómodo, pero el silencio expectante lo mantenía atrapado en su propia red. Para cubrir esas pérdidas, continuó Holmes, concibió un plan: simular un robo dentro de la bóveda, de manera que los títulos desaparecidos justificaran el vacío en las cuentas. El ardid debía parecer perfecto, pero toda estratagema se derrumba cuando su base es la mentira. Yo recordaba ahora la ansiedad con que Grant había llegado a Baker Street en busca de ayuda. Su gesto de angustia ya no me parecía el de un inocente afligido, sino el de un hombre acorralado por las consecuencias de su propia imprudencia. Holmes alzó la voz con un matiz de severidad. «Era un plan desesperado, señor Grant, y como todos los planes desesperados, estaba condenado a fracasar». Holmes dio unos pasos por la sala, con las manos tras la espalda. «Pero lo más grave no era la pérdida financiera», prosiguió, «sino la naturaleza de los documentos que usted custodiaba. Entre ellos había correspondencia comprometedora con un político influyente». Un murmullo recorrió el salón. Clara levantó la cabeza con gesto incrédulo, mientras Keating lo miraba con desprecio mal disimulado. «Esa correspondencia», explicó Holmes, «revelaba acuerdos ilícitos, favores concedidos y promesas de dudosa legalidad. De hacerse pública, habría supuesto un escándalo, capaz de arrastrar no solo al señor Grant, sino también a figuras del Parlamento». Lestrade abrió mucho los ojos.
¿Quiere decir que todo esto está vinculado a un caso de corrupción política? Exactamente, inspector. El ladrón no buscaba oro ni bonos, sino poder. Y el poder que otorgan los secretos supera con creces cualquier tesoro material. Yo comprendí entonces que lo que estaba en juego trascendía al banco. Era un conflicto donde la ambición y la política se enlazaban con la ruina moral de los implicados. Holmes se volvió hacia Andrew Keating, el joven subgerente que hasta entonces había soportado miradas de sospecha. Usted, señor Keating, fue la pieza sacrificada, declaró. El señor Grant necesitaba un culpable plausible, alguien ambicioso y con suficiente acceso para despertar la desconfianza de todos. Usted fue elegido como blanco perfecto. Keating enrojeció de indignación. «¡Lo sabía!», exclamó. «Desde el principio intuí que se me quería arrastrar al barro». Grant, hundido en su asiento, no pronunció palabra. Holmes, sin alterarse, prosiguió. El incendio en su oficina, los rumores sembrados, las apariencias cuidadosamente calculadas. Todo fue dispuesto para que la atención recayera sobre usted. Y, de no ser por ciertos detalles que escaparon al control del director, habría sido condenado sin remedio. Yo recordaba ahora la pluma estilográfica caída junto a su escritorio, tan elegante para ser de un subgerente. Ese pequeño detalle cobraba ahora todo su sentido. Keating respiró hondo, aliviado por la vindicación, aunque con la amargura de haber estado tan cerca del descrédito. Holmes dirigió entonces su atención a la señorita Rowe, que permanecía inmóvil, con las manos entrelazadas sobre el regazo. «En cuanto a usted, señorita Clara», dijo con tono más suave, «fue utilizada como coartada involuntaria. El señor Grant sabía que su presencia, siempre diligente, sería interpretada como garantía de normalidad. Usted misma, con su discreción, avaló sin quererlo los movimientos del director». Clara levantó los ojos, sorprendida. «¿Quiere decir que he servido de cómplice sin saberlo?», preguntó con voz temblorosa. «Exactamente», replicó Holmes. «Un testimonio respetado y sin tacha es el más eficaz de los escudos. Usted fue el escudo». La joven se llevó una mano al rostro, conmocionada. Yo sentí compasión por ella. Había sido pieza de un juego sin comprender jamás las reglas que se tejían a su alrededor. Lestrade murmuró algo entre dientes, pero Holmes, implacable, ya había pasado a la siguiente revelación. Holmes señaló el plano antiguo que había mostrado días atrás. El acceso no fue mágico ni forzado. Se realizó a través de un corredor romano, olvidado bajo el banco, cuya existencia conocía únicamente el director Grant. De allí provenían las huellas de barro y el rastro de hollín en la bóveda. Grant cerró los ojos, consciente de que la evidencia era irrefutable. Holmes tomó un tono más severo. El fuego en la oficina y el segundo robo fueron intentos desesperados de eliminar pruebas comprometedoras, pero todo esfuerzo fue inútil. Cada acto de ocultamiento no hizo sino dejar nuevas huellas de su culpabilidad. El banquero inclinó la cabeza, como un hombre derrotado. El inspector Lestrade, que había sostenido con terquedad la hipótesis del robo interno por parte de un empleado, permanecía ahora con la boca entreabierta y el gesto sombrío. «He de reconocerlo, Holmes», admitió con amargura. «Una vez más sus conclusiones han superado a las mías». Holmes no respondió. Una nube de humo ascendía de su pipa mientras sus ojos se mantenían fijos en el director derrotado. Yo, en mi interior, comprendí que la verdad había salido a la luz, aunque su resplandor fuera más doloroso que redentor. Nuestro regreso a Baker Street estuvo envuelto en un silencio que contrastaba con la agitación vivida en el banco. Las calles de Londres, todavía húmedas por la llovizna nocturna, parecían reflejar la pesadumbre de los sucesos recientes. Ninguno de los dos habló durante el trayecto, como si las palabras resultaran insuficientes para contener el peso de lo descubierto. Al cruzar el umbral de nuestro hogar, Holmes colgó su abrigo con gesto pausado
y se dejó caer en su sillón habitual. Yo encendí el fuego en la chimenea, buscando disipar el frío, pero la verdadera helada estaba en el recuerdo de las revelaciones que habían marcado el desenlace del caso. Era, sin duda, la calma tras la tormenta. No esa paz alegre que sigue a una victoria, sino el sosiego sombrío que acompaña a la verdad cuando revela más miserias que alivios. En aquel silencio compartido, comprendí que Holmes reflexionaba, como yo, sobre la fragilidad de la respetabilidad humana y sobre lo fácil que resulta desmoronarla. Esa noche, mientras observaba por la ventana, me sorprendió la contradicción de Londres. La ciudad, con sus altos edificios bancarios y sus calles revestidas de decoro, ocultaba en su interior secretos más oscuros que cualquier taberna de Whitechapel. Los callejones podían albergar rateros y pendencieros, pero eran los salones alfombrados y las bóvedas de mármol donde se tejían los engaños capaces de estremecer a toda una nación. Allí, tras cortinas pesadas y despachos lujosos, se urdían pactos que unían la codicia con la política, sellados no con cuchillos ni pistolas, sino con plumas y papeles. Comprendí que el banco de Lombard Street no era un simple escenario de robo, sino el espejo de un mal más profundo, el de una sociedad donde la apariencia de honor servía de coartada para los apetitos más sombríos. Holmes, al notar mi expresión, dijo con suavidad: «No olvide, Watson, que en cada fortaleza del poder se esconde una grieta, y es allí donde el ojo del observador encuentra la verdad». Al cabo de un rato, Holmes tomó su violín y los acordes graves llenaron la estancia con una melancolía difícil de describir. Aquella música no era mero entretenimiento, era la voz íntima de un espíritu que había contemplado la desnudez moral de los hombres. «La codicia, Watson», dijo entre notas prolongadas, «es más pesada que el oro que estos hombres custodian. No se mide en libras ni en lingotes, sino en la degradación del alma». Yo lo escuchaba en silencio, comprendiendo que aquella reflexión no era un reproche, sino un diagnóstico. Habíamos visto cómo un banquero respetado, en su afán por encubrir su ruina, estaba dispuesto a sacrificar el honor, la confianza y hasta la paz pública. La melodía descendía en tonos sombríos, y cada vibración parecía subrayar el eco de las palabras de Holmes. Era como si el violín llorara por los secretos ocultos bajo las piedras de Londres, secretos que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta. Mientras Holmes tocaba, yo lo observaba con la mirada de quien sabe estar frente a un hombre excepcional, pero también profundamente humano. Sus ojos, semicerrados, parecían viajar lejos, hacia un territorio donde la razón y la emoción se encontraban en lucha constante. Me pregunté cuántas veces había presenciado yo escenas semejantes, un caso resuelto, un culpable desenmascarado, y, tras la aparente victoria, un pozo de tristeza en su semblante. Porque Holmes, más que atrapar criminales, desvelaba la fragilidad de la verdad frente a la máscara de la apariencia. Y yo, como su cronista, me veía obligado a consignar no solo las deducciones brillantes, sino también la sombra que quedaba después. Esa sombra, que el público rara vez percibe, es la que otorga a cada caso su verdadera dimensión. Pensé en el señor Grant, abatido por su propia corrupción, y comprendí que la derrota moral es más devastadora que la prisión misma. Holmes, en silencio, parecía pensar lo mismo. Decidí entonces que aquel caso debía quedar registrado en mis notas con un tono distinto, más nostálgico que triunfal. No era una aventura donde la justicia se impusiera con claridad, sino una en la que la verdad misma era demasiado amarga para celebrarla. «Holmes», me atreví a decir, «¿no siente usted que esta victoria nos deja más vacíos que satisfechos?» Él dejó descansar el arco del violín y respondió con serenidad: «Mi querido Watson, en la lucha contra la falsedad rara vez se obtiene un final dichoso. Lo máximo que podemos lograr es apartar el velo. Lo que haya debajo nunca depende de nosotros.
Guardé aquellas palabras en mi memoria. Eran la síntesis de nuestra labor. Mostrar, no redimir. Revelar, no consolar. Esa noche, al cerrar mi cuaderno, escribí la última frase con un estremecimiento. Así quedó cerrado el caso del banco de Lombard Street, no con el sonido de una pistola, sino con el susurro de un secreto demasiado vergonzoso para ser contado en voz alta. Al apagar la lámpara, sentí que un eco de vergüenza flotaba en la habitación. Era el peso de aquello que no podía contarse en detalle, el conocimiento de que los secretos más peligrosos son los que nunca llegan a hacerse públicos. Holmes, reclinado en su sillón, parecía sumido en pensamientos que yo no me atreví a interrumpir. El crepitar del fuego era el único sonido, como si la propia casa guardara luto por lo descubierto. Me dije que aquel caso nunca sería relatado en los periódicos con la precisión que merecía. Los hombres poderosos siempre encuentran formas de enterrar sus faltas bajo capas de silencio. Y nosotros, testigos incómodos, solo podíamos conservar la verdad en la memoria. Holmes rompió su mutismo con una frase apenas audible. La vergüenza, Watson, es más eficaz que la justicia para mantener en pie los muros del poder. Esas palabras me estremecieron. Comprendí que, aunque el caso había concluido, sus implicaciones seguirían persiguiéndonos mucho tiempo. El eco de aquel secreto prohibido resonaría en mí cada vez que pensara en Lombard Street y en las sombras que se ocultan tras el brillo del oro. Así concluye un episodio más en el que la inteligencia y la sombra se cruzan en las callejuelas de Londres. Y, sin embargo, al cerrar estas páginas invisibles, queda en mí la amarga certeza de que bajo la fachada de respeto y prosperidad laten pasiones ocultas, tan insondables como el mismo río que atraviesa la ciudad. Quizá lo más inquietante no sea el crimen resuelto, sino la fragilidad de la verdad, siempre amenazada por la apariencia y el silencio cómplice de los hombres. Dime, oyente, ¿crees que la verdadera culpa residía en las acciones del culpable o en la sociedad que le permitió ocultarse tras una máscara de honorabilidad? Déjamelo saber en los comentarios. Si esta historia te conmovió tanto como a mí al narrarla, te invito a dejar tu huella. Dale un like, compártela con quienes disfrutan del misterio, comenta tu opinión y no olvides suscribirte para seguir explorando los secretos que se esconden tras cada sombra. El próximo enigma podría estar más cerca de lo que imaginas.